Y le agradezco mucho en esta tarde el que nos reciba aquí en las instalaciones de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos al procurador Vicente Esqueda Méndez. Procurador, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Pepe, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias, ahí estuvimos muy al tanto desde muy tempranito en este ejercicio de rendición que marca la ley. Entregaste al actual presidente de la mesa directiva, la diputada Cristina Márquez, pues el documento que contiene el informe de esta Procuraduría del 2022. Sin duda, pues todavía una tarea inacabada con muchos retos para esta y para las procuradurías del país, ¿no? Claro que sí, Pepe, muchas gracias. Pues compartirles que uno de los grandes logros de este año pasado fue el tema de la capacitación. No hay nada más importante que la prevención y sin lugar a dudas la mejor herramienta para prevenir violaciones a derechos humanos es la educación, la capacitación. Aquí comercial, por cierto, invito a la gente que se meta a nuestra página web de Derechos Humanos GTO, en donde encontrarán muchos cursos, incluso autogestivos, en los cuales pueden tomar una capacitación, se va desbloqueando por bloques. Y bueno, de alguna manera fueron más de 17,000 personas las que fueron capacitadas, Sí. Fueron más de 927 acciones en concreto en el tema de educación, y creo que esa es la parte más fuerte, más sólida que tenemos. Tenemos que lograr abatir, erradicar las violaciones a derechos humanos. Y luego viene la otra parte que también se informó, que es el número de las quejas. Fueron 1,676 quejas en el 2022, sin lugar a dudas un número alto, pero bueno, puede tener múltiples explicaciones. Por ejemplo, veníamos de un año de pandemia, lo que fue el 2020, 2021, antes del 2020, en el 2019 hubo 1,188 quejas, luego baja en el 2020, baja en el 2021 y ahora en 2022 se vuelve a incrementar el número de quejas. Y bueno, independientemente de poder explicar o justificar un tema de pandemia, creo que sí es un tema importante a revisar con autoridades el tema de las quejas, que no obstante que no son ya la recomendación, pero sí es un tema que de todos modos debiera minimizarse y debiera reducirse, más que minimizarse, reducirse el número de las quejas. Interesante porque vimos en el evento de hace unos minutos que te acompañó también Raúl Israel Hernández, quien es obviamente quien encabeza en estos momentos esta Federación Mexicana de Organismos Defensores de los Derechos Humanos, hoy actualmente el ombudsman de Morelos, pero vimos también a la gente aquí de Michoacán, de Nayarit, y sin duda pues sí, la Procuraduría de los Derechos Humanos en Guanajuato, si bien es cierto, tiene retos, también tiene avances importantes en materia de investigación, de capacitación, pero también el tema de la educación. Claro, en el tema de la educación, como comentaba, le hemos invertido mucho tiempo, dinero y esfuerzo, y es un tema que para nosotros es clave. Tenemos que hacer todo lo que se tenga que hacer en aras de abatir las quejas, en aras de que no haya violaciones a derechos humanos. Tenemos capacitación focalizada, derivada de las recomendaciones de derechos humanos. Todos los temas que se analiza que se violaron en alguna recomendación, creamos en automático cursos para que puedan estarse inhibiendo ese tipo de conductas. Tenemos profesionalización, tenemos una maestría, tenemos 2 especialidades avaladas por Secretaría de Educación del Estado con su REBOE. Tenemos también adicionalmente cursos en colaboración con CONAPRED, con la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, en donde estamos abiertos a la ciudadanía y que por favor se capacite, que se meta en nuestras páginas. Y eso es algo que estamos promoviendo. Tenemos una unidad móvil que, como se pudo ver en las imágenes del video, visitó el año pasado los 45 municipios del estado, nos faltó uno, pero bueno, esa es otra circunstancia. Sí. Pero al final del día sí le estamos invitando mucho al tema de la capacitación y las invitamos a la sociedad a que se capacite. Ahora, decían también durante lo que fue el evento de hace unos minutos que estas procuradurías no están para confrontarse con la autoridad, sí para hacer un complemento, pero sin duda, pues de repente cuando surge alguna queja, alguna recomendación por parte de esta procuraduría que ustedes encabezan, pues también la autoridad municipal o estatal tienen obviamente la responsabilidad de poder responder esta queja y evitar que las violaciones se repitan, ¿no? Pues sí, ahí definitivamente es una postura en donde nos quedamos en medio, si me permite la expresión, en muchas de las ocasiones, porque por supuesto para las autoridades estatales o municipales luego les resulta incómodo que un ente como la Procuraduría llegue, revise sus actuaciones, les pida informes, les pida ser llamados a cuentas y de pilón, si actuaron mal, pues luego emitimos recomendaciones, lo sienten como si fuéramos sus enemigos. En ocasiones, alguna persona que presenta su queja, su expectativa era a lo mejor mucho más arriba de lo que quedó. Teníamos un caso en San Miguel de Allende de unas personas y decían, es que yo quiero que a fulanito tal sea el que se disculpe. Y esa persona ya no formaba parte de la administración municipal.
la disculpa la tenía que emitir el presidente municipal, que era la autoridad en turno, pero querían que fuera el anterior presidente municipal. Entonces, te toca este tipo de circunstancias, pero sí es importante que la sociedad sepa que vamos de la mano con las autoridades. La mayoría de las autoridades en el estado de Guanajuato ha aceptado las recomendaciones. Ya sabíamos que el único caso que no ha sucedido fue el alcalde de San Diego, Así es. pero el resto de las autoridades estatales y municipales han aceptado todas las recomendaciones y lo ven con esa perspectiva de no repetición, de no volver a violentar derechos humanos y sobre todo de mejorar sus procesos y sus actuaciones. Ahora, importante porque la tarea de la promoción, la defensa y la educación de los derechos humanos no compete solamente a la Procuraduría, es un esfuerzo que tenemos que hacer todos como sociedad, pero sin duda se está en ese camino incluso de generar conciencia de la sociedad para que puedan trabajar en conjunto con esto, y te lo comento porque hoy en el evento de hace unos minutos aquí en el auditorio de la Procuraduría vimos pocas autoridades formales, pero vimos muchos defensores de derechos humanos de Irapuato, de Salamanca, de Celaya, vi gente de la zona sur del estado, y eso es muy relevante para continuar fortaleciendo a la Procuraduría, pero también el trabajo en materia de derechos humanos. Sí, Pepe, gracias, porque para nosotros es la colaboración de la mano de la sociedad es lo más importante. Necesitamos que la sociedad sepa, conozca sus derechos humanos, y si se le ve violentado, pues que acudan con nosotros. Por eso tan importante esta relación con la sociedad. Ahora, por otra parte, también importante poder insistir en que pues de repente la sociedad tiene la imagen de que pues hay instancias, la Procuraduría de Derechos Humanos, que más bien defiende a los delincuentes, pero creo que eso con el trabajo poco a poco ha ido cambiando la percepción de la sociedad, ¿no? Claro, bueno, recordemos hace algunos años en una campaña presidencial había un eslogan de X candidato donde decía que los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas, y ponían a una persona disfrazada de rata. Pues eso no es acorde a lo que hoy se vive en materia de derechos humanos. Todas las personas tienen derechos humanos, todas las personas tienen derecho a que se les respeten. Como tú que eres periodista, pues también eres persona, claro. no que porque seas periodista dejas de tener derechos humanos. Y aquí es muy importante eso, entender que todas las personas tienen derechos y se les tienen que respetar y pueden acudir con nosotros. No nos preguntan, ¿defienden delincuentes? No, defendemos a las personas. Ahora, veía en el Consejo Consultivo gente, por ejemplo, de Irapuato, vimos a abogados también de Dolores Hidalgo, el caso de Jesús Vadillo Lara, que además recuerdo fue presidente del Instituto del Estado de Guanajuato, pero vemos que esta Procuraduría atiende a niños, niñas y adolescentes, vemos que atiende también a grupos originarios de diferentes partes del Estado, se atiende a adultos mayores, grupos vulnerables, y en esa tarea me parece está pues ilimitado y exento el trabajo del área que tú encabezas. Sí, tenemos uno de nuestros consejeros es de Hichú, es representante de la comunidad indígena, por ejemplo. Entonces, sí es un órgano colegiado que nos ayuda mucho en la tarea cotidiana. Fue electo por el Congreso, las 6 personas, 3 hombres, 3 mujeres, fueron electos por el Congreso derivado de una convocatoria pública. Entonces, es gente de mucho valor, de mucha valía, sus opiniones son tomadas en cuenta, y es un equipo muy sólido el que está en la Procuraduría. No es un procurador nada más, es todo un equipo. Hay mujeres, hay hombres, lo comentaba, que están detrás de todo lo que día a día se hace en esta institución. Ahora, hoy se da cuenta de lo que fue el 2022, pero habrá que decir que hay un plan de mediano y largo plazo. Recuerdo también muy bien que te diste a la tarea de visitar prácticamente 45 los 46 municipios o los 46, firmando también acuerdos, comprometiendo a la autoridad municipal para que en el ámbito también de sus competencias con los coordinadores municipales de derechos humanos también asuman su responsabilidad y cumplan con la gente, ¿no? Lo que pasa es que necesitamos que todas las autoridades municipales, estatales, se sumen a esta dinámica, a este esfuerzo. Debo reconocer que en el estado de Guanajuato, lo he dicho, hay mucha disposición de las autoridades. Hemos incluso celebrado convenios y generado capacitaciones para la Guardia Nacional, para la Sedena, no obstante que no es tanto de nuestro ámbito de competencia, pero nos han pedido cursos y capacitaciones. Después de que se dio ese lamentable suceso de Irapuato, en donde un joven falleció por un disparo con un tema de Guardia Nacional, inmediatamente nos pidieron capacitación para sus elementos. Entonces, sí, la clave está en meterle al tema de la educación y de la capacitación. Ahora, interesante para la gente que nos ve, que nos escuchan esta tarde, estamos transmitiendo en vivo de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, estamos platicando con el procurador Vicente Esqueda Méndez, procurador, 2 temas que conoce perfectamente. Dimos cuenta la semana pasada, lamentablemente, de este incidente allá en San Felipe, que a la postre termina ya en Matehuala, en San Luis Potosí, y bueno, pues también está ahí el trabajo cercanos con grupos como los migrantes indocumentados, incluso también con los colectivos con quienes estado pues trabajando muy de cerca, ¿no?
Sí, nosotros colaboramos de manera activa a través de la unidad de vinculación. A un servidor también hemos ido a búsquedas en campo, acompañando a los colectivos de búsqueda. Es una tarea que triste, pues, pero se tiene que hacer, y nuestra labor es prácticamente de buscar inhibir que se generen violaciones a derechos humanos. Es correcto. Sí, importante. ¿Cuáles son los retos que tú ves en esta institución a mediano y largo plazo? Vimos incluso también la presencia hace unos minutos de la diputada del PAN, Katia Soto, vimos la presencia del diputado del Partido Verde, Gerardo Fernández, y me parece que hay un trabajo también interesante en la Comisión de Derechos Humanos, ¿no?, en la Cámara. Sí, y completo. Sí. El sentir de los diputados, de las diputadas, es de respeto a la institución. De hecho, nos mandan opiniones iniciativas para que generemos opiniones, observaciones. Es decir, sí, el Congreso toma mucho en cuenta a esta institución, les mandamos nuestras opiniones legislativas, hay una estrecha colaboración a este poder por parte de la Procuraduría, y hay muchos retos. Lo que decías ahorita, para nosotros es importantísimo reducir los tiempos de las investigaciones. Tenemos que ser mucho más ágiles en la emisión de nuestras resoluciones, sea el sentido que sea, pero tenemos que ser muy rápidos. Tenemos que redoblar los esfuerzos en la capacitación. No toda la gente sabe que impartimos capacitaciones, ni de qué se imparten. Entonces, sí, esos son nuestros principales retos para todo este año y para los que vienen. ¿Qué está pasando particularmente con los cuerpos policíacos de los municipios, incluso diría con la policía ministerial o con las fuerzas del Estado? Hablabas efectivamente del número de quejas, se han incrementado, está incluso el trabajo que redobla la Procuraduría de los Derechos Humanos, pero aún así me parece que hay algún eslabón que en el ámbito de la prevención o de los protocolos se está fallando de parte de ellos. A ver, sí le han invertido, sí se están metiendo las policías, los ayuntamientos, los municipios, pues están volcando a atender este tema, pero es un tema con este componente humano, esta interacción que se genera entre elementos de seguridad con la sociedad, genera rispideces, y tenemos que reforzar autoridad ahí otra vez, y procuraduría y sociedad, porque en el momento en que la sociedad denuncia, en el momento en que la sociedad presenta su queja, pone reflectores en esas conductas de estos elementos, de estas corporaciones, y hace que tengan que ser mucho más cuidadosas en sus actuaciones. Entonces, sí, las policías municipales, en muchos de los casos, sus academias han reforzado también la capacitación, pero bueno, vemos que existe una rotación de elementos de policía, vemos que unos salen, otros entran, y sí es muy importante reforzar la capacitación. Es un tema de humanos, decía yo, y bueno, aunque la institución, la corporación, los mandos altos, medios estén en sintonía con el respeto a los derechos humanos, si abajo un elemento no lo está, pues es el que genera esta violación. Ahora, ¿qué tan complicado es estar hoy en la responsabilidad que tú tienes? Porque, bueno, pues te toca de repente emitir algunas quejas que tienen algún fundamento jurídico, alguna recomendación más bien, y bueno, pues siempre algún presidente municipal, algún secretario de seguridad, algún fiscal que finalmente tiene que tener una recomendación que tú buscas sustentar para evitar que este tipo de conductas se repitan, pero no debe ser nada fácil o sencillo emitirlas, ¿no? Pues no, pero hay que hacerlo. Sí. Evidentemente a ninguna autoridad le gusta que se le emita una resolución de recomendación, eso es cierto, pero también debo decir que hay un respeto, y de que no les gusta, pues sí, a muchas autoridades no les gusta, hay los rangos, pero es importante que resaltar que sí existe un respeto para la institución. Sí es importante resaltar que cualquier persona que venga y se emita, en su caso, una resolución de recomendación, sí va a ser respetada. Lo que vivimos del alcalde de San Diego es realmente una excepción, y es un caso dentro de todos los que se han resuelto. Entonces sí, pero es un trabajo que además nos apasiona, es un trabajo que nos gusta, es una vocación de servicio de todo el personal de la Procuraduría, y por eso lo hacemos con mucho gusto. ¿Qué faltaría ahí para que se pudiera fortalecer más la Procuraduría de los Derechos Humanos? Es decir, para que pues sucesos como el de este presidente municipal no quede impune, que la Procuraduría tenga más elementos, tenga más dientes para evitar que la gente se quede con esa sensación de que pues presuntamente violó los derechos humanos y que no pasó nada, ¿no? Y para que no se repitan este tipo de conductas. Pues sí, estamos un poco, pero solo un poco, acotados por el marco de la Constitución Federal y la Constitución del Estado en lo que establecen los procedimientos, pero tienes toda la razón, qué bueno que lo mencionas. Sí creo que es importante robustecer algunos aspectos legales en aras de que alguien que viola un derecho humano
pues tenga que acatar las resoluciones de recomendación, y en caso de que no lo haga, que el procedimiento, por ejemplo, ante el Congreso, sea un poco más cuidadoso en algunos detalles, prever algunas cosas que no se habían dado, porque esto hay que resaltarlo, realmente no había mucha normatividad o un marco al respecto, porque nunca se había dado un caso de que se mandara a llamar a un alcalde o a cualquier funcionario ante el Congreso del Estado. Ya enviamos la semana pasada un escrito al Congreso del Estado, que sé que se recibió en la sesión de esta semana, en donde justo les pedimos que se revise el procedimiento bajo el cual se va a llevar a cabo el desarrollo de una comparecencia, y donde la Procuraduría, a través de su servidor, o el titular de la Procuraduría, pueda tener una participación para dar el contexto, y que ya cuando el funcionario comparezca, pues no pueda salirse por la tangente. Ahora te preguntaría, ¿cómo está la Procuraduría de Derechos Humanos en Guanajuato, comparándolo obviamente con lo que está sucediendo ya en otras partes de la República Mexicana, con otras procuradurías, y viendo también por los cambios que ha habido en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es decir, en el marco de que esa institución se tenga que seguir avanzando y no pues esta limitación o este riesgo de poder retroceder incluso en avances que ya se tienen logrados, procurador? No podemos retroceder, y ahí el papel de la sociedad vuelve a ser fundamental. La sociedad tiene que reclamar, tiene que exigir que instituciones como estas vayan siempre hacia adelante, no podemos ir hacia atrás. Aprendemos mucho de las prácticas, de las actuaciones que se hacen en las procuradurías o en las comisiones de derechos humanos de otras entidades federativas. Se aprende temas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esta vida hay mucho por aprender siempre. Sin embargo, yo sí creo que la Procuraduría de Guanajuato es una de las instituciones que se encuentra en los primeros lugares en el país en muchos aspectos, incluyendo y considerando el aspecto de la tecnología. Hoy por hoy hemos hecho uso de herramientas informáticas que nos permiten tener actuaciones mucho más rápidas, más eficientes, y eso pues también ayuda a través de medios de comunicación, con el apoyo de ustedes, poder mandar mensajes para que la gente acuda a nosotros a capacitarse o, si fuera el caso, presentar una queja. Te preguntaría también, antes de concluir, recuerdo muy bien que recién asumiste la Procuraduría de Derechos Humanos, te vimos con algún colectivo de búsqueda en la zona del Sauce de Villaseñor, en el municipio de Celaya, y bueno, lo que vemos tampoco que eres como un procurador de escritorio, es decir, estás pues yendo a este trabajo permanente con los colectivos, con los defensores de derechos humanos, y me parece que eso también legitima y da autoridad cuando se encuentra al frente de una institución como esta, ¿no? Pues gracias. Sí, algo que hemos tenido, Pepe, y que yo lo ofrecí durante el proceso de selección justamente y elección de procurador, fue que íbamos a tener un acercamiento con todas las organizaciones civiles, con personas, y ahí vamos en este camino. Puedo decir que nos hemos reunido con muchas personas en muchos lugares del estado. Nos faltan todavía algunas, pero sí hemos tenido un acercamiento, y creo que eso es muy importante, porque no se puede en un trabajo como este dirigir, y coordinar o coadyuvar desde un escritorio. Se necesita salir, se necesita conocer las realidades, y esto es muy importante. Ahora te preguntaría también, y antes obviamente de terminar, hay algunos temas en preciso. Recientemente pues se me hiciste alguna recomendación por el caso de una agresión en contra de compañeros periodistas en el municipio de Celaya, una disculpa pública de parte del secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, me parece que también falta en ese y en otros temas más, ¿no? Bueno, en ese caso en particular, todavía no es un asunto cerrado, por cierto. Sí. Ahí, no obstante que se emitió una disculpa, yo tengo conocimiento todavía extraoficial, y digo extraoficial porque tenemos que cubrir un procedimiento en donde se le dará vista a las víctimas, sí, para decidir si aceptan o no, o si consideran que fue adecuada esta disculpa. Tenemos que recordar que las disculpas tienen que emitirse en coordinación con la víctima. No puede, sí, una autoridad agarrar y pedir una disculpa sin hacer contacto con la víctima. Entonces, en este caso, lo que he visto mediáticamente es no están de acuerdo. Yo tengo que esperar a que el municipio me informe oficialmente, darle conocimiento a las víctimas. Si ellas no están de acuerdo, esta no va a ser una disculpa válida, claro, y tendrá que reponerse. Ahora te preguntaría, ¿dónde está la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos? Si no me refiero físicamente, sabemos que obviamente hay una sede en León, que tiene obviamente en diferentes regiones la operación, pero además la Procuraduría tiene diferentes mecanismos para que la gente se acerque, presente una queja, pida capacitación, ir trabajando en el fortalecimiento de los derechos humanos. Claro, a través de nuestra página en internet, de todos modos sí quiero hacer el comentario, claro, tenemos oficinas en Acámbaro, tenemos oficinas en San Miguel de Allende, en Celaya, en Irapuato y en León.
pero a través de nuestra página web, Derechos Humanos GTO, se puede pedir una asesoría, se puede presentar una queja, hoy incluso la queja se puede ratificar a través de medios electrónicos, no es necesario durante todo el procedimiento siquiera venir a una instalación de la Procuraduría, todo puede ser a través de internet, pero también se pueden presentar quejas a través del teléfono, del fax, que todavía habrá quien lo pueda tener, pero eso es muy importante, que existen múltiples medios por los cuales pueden acceder y sobre todo pueden contactarnos y pueden recibir asesoría y acompañamiento. Adicionalmente tenemos una unidad de atención psicosocial donde tenemos psicólogas preparadas en contención de crisis emocionales y demás, y también se la ponemos a disposición de la ciudadanía que pueda requerir un tipo de este servicio derivado de una violación de derechos humanos. Entonces, y aparte estamos por generar y echar a andar un canal a través de WhatsApp donde podemos dar asesorías también, y que la persona, si no sabe si fue una violación de derechos humanos o fue un delito, que acudan con nosotros, los asesoramos o los canalizamos con la autoridad que resulte competente. El reto también está en mejorar los tiempos de respuesta de esta dependencia hacia los ciudadanos que decían interponer una queja, procurador. Sí, claro, sin lugar a dudas, uno de los temas que no se daba, y hay que reconocerlo, era emitir resoluciones prontas. Estamos en una meta en donde las investigaciones las tenemos que cerrar en un tope máximo de 4 meses. Sí tiene que ser un procedimiento mucho más ágil que el que estaba en el pasado, y ese es uno de nuestros grandes retos, a la par de redoblar los esfuerzos en la capacitación, en la educación. Pues yo te pedí un mensaje final en esta tarde para la gente que nos ve, que nos escucha en todo el estado de Guanajuato, en el marco de la entrega de este informe ayer y hoy del evento que has encabezado hace un momento. ¿Cuál sería el mensaje para la sociedad, procurador? Que confíen en la Procuraduría, que es una institución autónoma, que es una institución libre y que sobre todo es una institución eficiente y que les dará respuesta y acompañamiento a sus quejas, a sus solicitudes. Que confíen en nosotros, en pocas palabras. Pues agradecerle, procurador, muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti, Pepe, muchas gracias a todo tu auditorio, muy amable. Gracias, vamos a hacer una rápida pausa comercial, ya son las 2 de la tarde, volvemos después de la pausa, le tenemos más noticias, estamos en la segunda emisión de Así Sucede.